Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el programa de France 24, donde repasamos en profundidad las historias más importantes de nuestro continente. Mi nombre es Martín Bustamante y los invito a comenzar con las noticias más destacadas de la semana. Aranceles para presionar y negociar. Esa parece ser la táctica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien otra vez vuelve a poner las tarifas en el centro de la escena, casi como en un loop continuo. La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, y su par canadiense, Justin Trudeau, volvieron a rechazar las acusaciones del republicano. Y las medidas del magnate también llegaron a Venezuela. La Casa Blanca anunció el fin de las licencias para la exportación de crudo del país caribeño que fueron emitidas por su predecesor Joe Biden y que beneficiaban también a la petrolera Chevron. Acorralado por una caída de su imagen en los sondeos de opinión pública, Luis Ignacio Lula da Silva sale hacia adelante con medidas de alto impacto. Por un lado, anunció una ayuda mensual de $34 para alumnos que aprueben sus estudios en la escuela secundaria pública y por otro, el programa Farmacia Popular, que ofrecerá de forma gratuita 41 medicamentos para enfermedades como diabetes e hipertensión. Como decíamos en los titulares, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó su promesa de implementar aranceles del 25% a las exportaciones de Canadá y de México a partir del próximo 4 de marzo. Y el republicano argumenta que quiere obligar a sus dos vecinos a parar el tránsito de fentanilo. Pero hay que decir que esta política también aparece como un instrumento de presión, más que como una medida económica, y de hecho ya fue empleada por Washington durante la primera administración de Trump. Maxime Bluinet tiene los detalles. Desde su regreso al despacho Oval, Trump amenaza con su política arancelaria. Los aranceles son impuestos que gravan las mercancías importadas de otros países. Argumentando querer luchar contra la crisis del fentanilo, Trump decretó aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México, principales países a los que acusa de facilitar el tránsito del opioide hacia Estados Unidos. Las drogas siguen entrando en nuestro país desde México y Canadá a niveles muy altos e inaceptables. Un gran porcentaje de estas drogas, muchas de ellas en forma de fentanilo, se fabrican y suministran en China. No podemos permitir que este azote continúe dañando a los Estados Unidos. Sin embargo, se ha retrasado en varias ocasiones la implementación de estos aranceles. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que su país era responsable de menos del 1% del fentanilo que entra en Estados Unidos. Y desde hace meses vengo insistiendo en que menos del 1% del fentanilo que llega a Estados Unidos procede de Canadá. Pero sabemos que incluso ese 1% o menos del 1% debe reducirse. Y por eso hemos invertido 1.300 millones de dólares en reforzar nuestras capacidades fronterizas con helicópteros Black Hawk, con drones, con 10.000 personas patrullando nuestras fronteras y manteniendo a salvo a canadienses y estadounidenses. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum acordó enviar 10.000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera para prevenir el tráfico de drogas, en particular de fentanilo, pero invitó a investigar la realidad de la producción de precursores del fentanilo en el país azteca. O sea, ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá? ¿Por qué no investigar si entra por Estados Unidos? Más allá de la crisis del fentanilo, la política arancelaria es una herramienta de presión política que ya fue empleada por Trump principalmente sobre cuestiones migratorias. En 2019, durante su primera administración, ya había amenazado al gobierno mexicano para bloquear el flujo migratorio e implementar el programa Quédate en México, obligando a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en territorio mexicano para su proceso. Y el pasado mes de enero, Trump usó la misma estrategia con Colombia, cuando se cuestionó la llegada de vuelos militares de deportación desde Washington. En otra muestra de su sinuosa política exterior, el jefe de la Casa Blanca le puso fin a las licencias para la exportación de petróleo que su predecesor Joe Biden le había concedido a Venezuela. Trump criticó al gobierno de Nicolás Maduro porque, según él, retrasó la velocidad de deportación de migrantes venezolanos, a los que llamó criminales violentos.
Estamos revirtiendo las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro en Venezuela sobre el acuerdo de transacción petrolera el 26 de noviembre de 2022 y que también tienen que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro. Además, el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país de vuelta a Venezuela al ritmo rápido que se había acordado. Y la respuesta desde Caracas no se hizo esperar. De hecho, fue el propio líder chavista quien afirmó que esta medida solo autoinflige daño a Estados Unidos y además aclaró que está dispuesto a un diálogo, pero entre iguales. Si los gringos quisieran algún día un diálogo respetuoso, de igual a igual, lo haríamos. Lo hemos hecho y lo haremos sin problema. Pero si los gringos quieren continuar su camino de apostar al fascismo, a la violencia en Venezuela, de apostar a las sanciones, allá ellos. Nosotros seguiríamos en nuestro camino de independencia, soberanía, paz, trabajo, desarrollo, armonía. De Caracas nos vamos a Brasil porque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva llevó adelante un inusual pronunciamiento en la red nacional de televisión para anunciar 2 ayudas sociales en materia de salud y educación. Pero para comprender mejor el contexto político y además el impacto de estas medidas, nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Zacone, nos envió el siguiente reporte. El presidente Lula ha acudido esta semana a la televisión pública para presentar 2 programas sociales de su gobierno, la farmacia popular, el llamado PDMeia, que en portugués significa ahorro. La farmacia popular ofrecerá hasta 41 medicamentos totalmente gratuitos para enfermedades como asma, diabetes e hipertensión y también pañales geriátricos y compresas. Ya el PDMeia es un programa que está pensado para que los jóvenes puedan permanecer dentro de la escuela pública. Es una ayuda de unos $34 por mes a estudiantes de secundaria que además cada vez que completan un año obligatorio van a recibir otros $170. En total, los jóvenes estudiantes que tienen que demostrar su asistencia a las clases pueden recibir en 3 años hasta $1.565. El anuncio de Lula se produce en un momento en que su popularidad anda por los suelos, ha perdido 11 puntos, está en el 24%, el peor dato de sus 3 mandatos, que se atribuye, entre otras razones, al alta de los precios de los alimentos y en general a toda su gestión en este tercer mandato. Sin embargo, tanto la oposición como algunos medios de comunicación han criticado que el presidente acuda a la televisión para hacer lo que ha sido definido de propaganda en horario público. Es un espacio, la televisión, que siempre ha sido usado para hacer declaraciones solemnes en fechas señaladas y no, como dicen sus detractores, para hacer propaganda de sus programas sociales. Por esta razón, a lo largo de toda la semana, el presidente Lula ha sido atacado. Seguimos bajando para el sur del continente y nos vamos ahora para Argentina, donde funcionarios de su controversial presidente fueron objeto de fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil que se indignaron tras un polémico decreto de su administración, donde califica a personas con discapacidad como idiotas, como imbéciles o débiles mentales. Y aunque la Agencia Nacional de Discapacidad afirmó luego que esta terminología va a ser modificada, la polémica continúa. Veamos más en este informe de Maxime Pluviné. Nueva controversia por la jerga discriminatoria de la administración Milei. El gobierno argentino creó la polémica tras usar una terminología arcaica y peyorativa para referirse a personas con discapacidad en un documento redactado por la Agencia Nacional de Discapacidad para la evaluación de aquellos merecedores de una pensión por invalidez. Según el CEDI, los grupos son: idiota, no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo. Imbécil, no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias. Débil mental profundo, solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias. El decreto fue criticado por no corresponder a las resoluciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008, a la cual adhiere Argentina.
justamente la convención internacional que estoy mencionando, primero que está arriba de toda ley, de toda resolución, así que es importante guiarse por ella. Se compromete el Estado a garantizar los derechos de las personas con discapacidad en la educación inclusiva, en la empleabilidad, en la información y un montón de derechos que tienen que gozar. En Argentina, esta convención no tiene valor constitucional. Sin embargo, el jueves la Agencia Nacional de Discapacidad publicó en Instagram que había sido un error, afirmando que las disposiciones serán modificadas. La resolución se copió palabra por palabra de un decreto firmado en 1998 por el presidente Carlos Menem, peronista ultraliberal al que Milei considera fuente de inspiración. En el mandatario argentino es habitual un vocabulario insultante y agresivo, principalmente en contra de sus adversarios políticos. Cruzamos la cordillera de los Andes y nos vamos a Chile, donde sus habitantes todavía se preguntan qué pasó el martes a la noche cuando un apagón masivo dejó totalmente a oscuras y sin conectividad durante más de 8 horas a casi todo el país. En este contexto resurge con fuerza el debate sobre la necesidad de repensar un sistema eléctrico que se mostró frágil y expuesto y que además es operado por empresas privadas. Y para el cierre, y cómo no hacerlo, nos vamos con el arranque del Carnaval de Río de Janeiro. Se trata de una de las marcas más importantes de la identidad cultural de nuestro continente y en este contexto, en este comienzo oficial, se entregaron las llaves de la ciudad al Rei Momo, que es el máximo soberano de la fiesta más icónica de Brasil, que además decreta 5 días de jolgorios sin límites. Y nosotros con estas imágenes nos vamos a encontrar en el próximo episodio con más noticias, con más historias de América Latina. Deixa eu pegar aqui do meio também.